Pero bueno, nos metemos en la parte internacional del programa porque tenemos un invitado especial el día de hoy. Le damos la bienvenida a Mauricio Zambrano. Él es candidato asambleísta de la Revolución Ciudadana. Buen día, Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días, Leila. Qué gusto estar aquí en Radiográfica. Gracias por la invitación y por permitirnos estar aquí informando a nuestra comunidad ecuatoriana que hace vida aquí en Argentina. Enviarles también un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos argentinos que escuchan este programa y a nuestros hermanos ecuatorianos, una gran comunidad, sobre todo de muchos jóvenes estudiantes. La verdad que sí. Es un placer tenerte y sobre todo porque, bueno, nos importa, ¿no? También a los argentinos, a las argentinas, lo que pasa particularmente en Ecuador, que bueno, últimamente y lamentablemente son también tema de agenda por la situación de seguridad, ¿no? Correcto. Pero bueno, primero recordémosle a la audiencia que se vienen las elecciones, la segunda vuelta, ¿no? En la que compite Luisa González con Daniel Noboa. Se vota el 15 de octubre. Correcto. Y te quería preguntar eso, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo la ves posicionada Luisa González? ¿Qué se espera en este balotaje y qué está en juego en Ecuador? Bueno, voy a empezar por la última parte. ¿Qué está en juego en el Ecuador? Pues el recuperar y resurgir la patria, porque recordemos que hemos tenido 6 años desde el gobierno en el Ecuador, desde la traición de Lenín Moreno, 6 años que el Ecuador ha retrocedido todo lo que se avanzó durante la década ganada, durante el gobierno del compañero presidente Rafael Correa, todo eso que se logró recuperar, toda esa como tú bien mencionas, esa seguridad para la sociedad, esa buena atención que se tenía en los hospitales, esa garantía de una educación para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para todo eso que es algo importante se ha perdido. Y ni hablar del tema económico, pues no han sabido gobernar, dijeron que ellos iban a solucionar en 100 minutos todos los problemas del país. ¿Y qué han hecho? No han hecho nada. Hasta ahora no hemos visto la primera obra de Guillermo Lazo. No se ha visto. Y en el periodo de Lenín Moreno lo único que se dedicó fue a perseguir a los compañeros de la Revolución Ciudadana, en este caso a Rafael Correa. ¿Qué está en juego? ¿Qué puede perder el ecuatoriano? Pues podemos perder 1 año y medio más de un desgobierno y de que la patria la sigan hundiendo y que se la lleven en peso. Entonces, ¿cómo está posicionada nuestra querida compañera Luisa González? Una mujer valiente, una mujer que tuvo el gusto de conocerla cuando fue subsecretaria del movimiento Revolución Ciudadana y luego como colegas asambleístas tuve la oportunidad de trabajar en varios espacios con ella, en varias comisiones y es una mujer que yo la veo muy posicionada, que tiene ese carisma y ese poder entender qué vive la sociedad ecuatoriana. Es diferente cuando tú lo tienes todo en una cuna de oro, claro, ¿verdad? A cuando ha sido una mujer que ha tenido que luchar sola, salir adelante, pagarse sus estudios, ser madre al mismo tiempo y salir adelante y encima jugar un rol político. Un rol político que es decisorio y más aún en este momento, el 15 de octubre, lo que se va a llevar a cabo estas elecciones, las cuales, de una vez ya también lo anuncio, le digo de una vez a los representantes consulares del Ecuador, tienen que garantizarse las elecciones en todos y cada uno de los países de las 3 circunscripciones. Y en el caso de Latinoamérica, pues en Argentina se tienen que dar, en Colombia, en Chile, que es nuestro corredor electoral más fuerte, incluso en Venezuela. Ya por ahí nos han dado una alerta de que en Venezuela no quieren como no consiguen un recinto electoral, no quieren llevar adelante las elecciones. Y saben que en Venezuela, de los 28.000 votantes que tenemos en el padrón electoral, el 30% es de Venezuela. Claro. Bueno, qué fuerte eso, ¿no? Y la verdad que también pensaba en que si llega a ganar Luisa González, sería la primera mujer presidenta, correcto. Entonces, sería histórico. Sería algo histórico y hemos visto el respaldo que tiene Luisa González, no solo de las mujeres, también de los jóvenes, de los hombres trabajadores. Ella se ha reunido con todas las organizaciones por decirte, las de transporte, que el transporte es un colectivo grande en el Ecuador y por lo general ellos casi se abstienen de entrar en los temas políticos, pero ella ha logrado unificar a todos estos colectivos de transportistas y decirles, porque ellos también están siendo afectados con el tema de la gran inseguridad que ahora tenemos en el Ecuador. Son los más afectados. Se ve que los asaltan, los roban, y no pueden salir a trabajar en paz, no pueden desarrollar su actividad. Entonces, justamente, y eso es algo primordial en el plan de trabajo que tienen el binomio de Luisa y Andrés Arauz como binomio presidencial, es el de garantizar la seguridad y que la patria tú puedas salir y por lo menos un fin de semana con tu familia sin temor a ir a un parque, a llevar a tus hijos a comer. Lamentablemente a veces se ve, hay videos
que tú los puedes ver en las redes sociales donde una familia está comiendo y entran los delincuentes y hacen de la suya. No, sí, la verdad que los videos dan escalofríos. Es Se correcto. ven los sicarios, ¿no? Esto Sí, ni hablar de eso, ¿eh? Eso es peor todavía. Es increíble verlo y cómo se ha naturalizado en tan poco tiempo, porque Correcto. Ecuador no era esto que estamos viendo hoy. Es correcto. Esto pareciera que hemos retrocedido, lo que te digo, casi 20, 30 años atrás. Esto se veía en otros países de la región. Y ahora en el Ecuador, pues lamentablemente mueren candidatos presidenciales. Y es ahí donde decimos, si un candidato que tiene se sobreentiende, algunos tienen una máxima seguridad, una escolta, y son víctimas de estas situaciones, claro, imagínate qué queda para el ciudadano de a pie, qué queda para el común. Entonces, es algo que te pone a reflexionar y a pensar. Y la Revolución Ciudadana, recordemos en el mes de febrero, esto no es nuevo, porque lo que pasó ahora con el candidato Villavicencio, la Revolución Ciudadana, cuando tuvimos los candidatos para las elecciones seccionales, también un día antes asesinaron a un candidato de Puerto López, de la provincia de Manabí, sí, a un joven candidato, lo asesinaron. Y lo peor es que, bueno, gana las votaciones y ya ha fallecido, ¿no? Claro. Pero esto no es nuevo. Claro, hacen un escándalo cuando se trata de otro, pero cuando fue la Revolución Ciudadana quedaron callados. Claro, el gobierno no toma acciones, como que si nada ha pasado. Antes de preguntarte por las propuestas concretas respecto de la seguridad, te quería preguntar por un tema porque la cuestión económica, ¿no? Y el Fondo Monetario Internacional, ustedes también lo tienen encima. Correcto. En Ecuador, igual que acá, lamentablemente sufrimos esa auditoría constante del fondo. ¿Cómo se levanta una economía como la de Ecuador? Estamos hablando de una economía que aparte está dolarizada, un tema que ahora se habla y se discute mucho acá en Argentina. ¿Cuáles son las propuestas respecto de recuperar el salario, el empleo? ¿Desde dónde partimos? Porque Guillermo Lasso, que había vendido ser un gran administrador, ¿no? Un empresario que iba a poder gestionar el Estado como si fuese una empresa, está dejando una situación bastante crítica. Desastrosa. Sí, desastrosa. Tú lo has dicho mejor que yo. Ha sido una situación desastrosa. Y no es nuevo. Ya viene, como lo dijimos, desde el periodo de Lenín Moreno. Porque Lenín Moreno también hubo una desestabilización económica terrible. Fue después de haber tenido, que el Fondo Monetario en su momento lo dijo, no lo estoy inventando, lo pueden buscar ustedes, está ahí dicho por ellos, el Ecuador tuvo la segunda mejor economía de la región durante el gobierno del compañero presidente Rafael Correa. Sí, el mismo Fondo Monetario lo dijo. Entonces, al ser un país dolarizado, primero no eres competitivo con tus países vecinos. Es decir, no tienes la posibilidad de devaluar moneda. Claro. Entonces, Colombia y Perú son nuestros principales competidores. Entonces, no somos un país competitivo para realizar una atracción económica para los inversionistas extranjeros. Hay que empezar por ahí, ¿no? Y ya Andrés Arauz lo ha mencionado. Muchas veces nos dicen que ustedes van a desdolarizar el país. No. Tomar esa decisión se tiene que hacer un análisis económico muy, muy minucioso. No puedes tomar una decisión de esa de la noche a la mañana. Nosotros entendemos que sí sería bueno tener una moneda soberana, pero no es que vamos a dolarizar el país de la noche a la mañana. Claro. La dolarización se va a mantener. ¿Por qué? Porque tienes primero que esa economía estabilizarla, que vaya encaminada, dinamizarla. ¿Dinamizarla con qué? Fíjate lo que decía Lenín Moreno, o los economistas que tenía Lenín Moreno a su alrededor, decían que el Estado ecuatoriano era un Estado gordo, un Estado inflado. ¿Por qué? Porque el área pública, el sector público, tenía demasiadas personas trabajando, pero el sector público también garantía una dinamización económica segura, claro, porque tienes personas que ganan un dinero y van a generar un gasto, van a generar un consumo, ya sea de la cesta básica, ya sea de pagos de colegios, vas a generar, en la economía interna. En la economía la vas a mover. Y eso es lo que tienes que pensar, con una dinamización de la economía, más no estancarla. Y entonces ellos han dicho esto y nosotros lo hemos refutado en muchas oportunidades diciendo que no es un Estado obeso, necesitas abrir las ofertas laborales en el sector público y que obvio esto va a hacer que el sector privado, al tener una garantía de una economía segura, va a abrir ofertas de empleo para todos y para cada uno de los ciudadanos. Entonces es así como empiezas a dinamizar una economía desde abajo, para que luego esto sea atractivo y sobre todo el riesgo país, disminuir el riesgo país. Fíjate, el riesgo país de Ecuador se mantuvo siempre por el orden de los 600, 700 puntos. Tú ves los últimos 2 años el riesgo país se ha incrementado y ha llegado a los 1000, ha casi pasado la barrera de los 1800, 2000 puntos. Entonces no eres atractivo, claro, y más aún con una economía dolarizada. Entonces, ¿qué pasa también? Nosotros tenemos en el Ecuador que ver que tenemos un problema con el combustible. ¿Y qué tenemos que hacer? Ahí estaba justamente para que se continuara la refinería del Pacífico.
estaba todo listo para que se construya la refinería del Pacífico, que iba a garantizar más de 30.000 empleos solo en esa zona, en Manabí. Claro. Y fíjate lo que hicieron, no hicieron nada. Se estancó y lo que querían poner era un tema de fotovoltaje con paneles solares. Cuando la zona no está apta para eso, es una zona fría. ¿Y por qué? Porque era para una refinería. Pero ellos decían que ahí, al poner paneles solares, iban a generar electricidad para Manabí. Pero si eso es una zona que es nublada, no caen los rayos del sol. Claro. Entonces, imagínate esa desfachatez que trataron de hacer. Lo impedimos en nuestra comisión. Luisa González fue quien llevó este tema a nuestra comisión y ahí hicimos los análisis y las discusiones respectivas para que esto no se dé, y se detuvo ese proyecto fotovoltaico. Bien, y también te quería preguntar por el movimiento indígena, ¿no? En Ecuador, que es un actor fuerte, correcto, importante. Preguntarte cómo es la relación con Revolución Ciudadana, porque en su momento hubo, ¿no?, como un tira y afloje. Bueno, también aparece ahí un Yacu Pérez, que es también difícil de analizar, ¿no? ¿Cuáles son los intereses? ¿A quién representa? Bastante confuso. Y quería preguntarte por eso. ¿Cómo es la relación? Y en caso de que gane Luisa, bueno, ¿cómo se involucraría ese sector en un gobierno de Revolución Ciudadana? Fíjate, siempre nosotros hemos sido de puertas abiertas para recibir a cualquier sector que quiera sumarse a este proceso de revolución y progresismo que plantea la Revolución Ciudadana. Nosotros en el periodo anterior vimos que la bancada indígena de Pachacuti, que es un movimiento fuerte, pues tuvo una representación de 24 curules en la Asamblea Nacional, algo que fue histórico, nunca lo habían tenido. Pero lamentablemente, quienes llegaron a ocupar estos curules no dieron lo que esperaban de ellos, no dieron lo demostraron en la Asamblea Nacional. Votaban por las leyes que venían por parte del Ejecutivo, de Guillermo Lasso. Bueno, inclusive Yacu Pérez había dicho cuando quedó el balotaje con Arauz y Lasso, y entender que apoyaba a Lasso, ¿no? Correcto, mandó a votar por Guillermo Lasso. Entonces, ¿cómo tú ahora pretendes, primero que Yacu Pérez pareciera que fuera indígena, pero no es indígena, él no es indígena de nacimiento, pero tienes una CONAIE también, la CONAIE, que es un sector fuerte que agrupa a todos estos movimientos, y tienes una CONAIE dividida. Claro. Tienes una representación de la CONAIE dividida, que justamente, pues, Leonidas Issa sí ha dicho que ha mandado a ese voto para el proceso revolucionario progresista, mientras que otros no, los famosos, y tengo que decirlo, y suena a veces feo, los famosos ponchos dorados que tenemos, que son los líderes indígenas, pues ellos ven su beneficio y dicen, bueno, aquí nos acomodamos un poco, aquí vemos qué beneficios tenemos y votamos por cuando en realidad lo que se necesita son un análisis político para su propio pueblo, no buscar los intereses de los altos directivos indígenas. Entonces, lamentablemente, eso es lo que está pasando, pero nosotros sí hemos mantenido un diálogo y les decimos, si quieren apoyar y quieren avanzar en el tema y recuperar lo poco que nos queda de la patria, porque va a ser difícil en año y medio poder hacer esto, pero si se quieren sumar, bienvenidos sean. ¿Y cómo estás viendo la situación a nivel regional? Porque bueno, se vienen elecciones importantes, ¿no? Bueno, en Argentina estamos en una... 2024 en Venezuela. En Venezuela, digo, se vienen elecciones que pueden cambiar la dirección de la región, que vinieron, bueno, con fuerza algunos gobiernos populares. ¿Cómo sería la relación con el resto de los países de América Latina y cuál es la visión de política exterior que tiene Luisa González? Fíjate, la visión que plantea nuestro binomio es justamente la de que, entendiendo, y yo parto de ahí, y justamente con Luisa lo conversamos en alguna oportunidad dentro de la Asamblea Nacional, era el hecho de que hay alrededor de 3 millones de ecuatorianos fuera de territorio, que están en diversos países, y sobre todo muchos aquí en Latinoamérica. Entonces, no puedes cerrarte a que si hay algún gobierno con el cual ideológicamente no tienes alguna afinidad, no puedes cerrarte, porque en realidad quienes afectas es a tus conciudadanos que están en ese país. Entonces, tiene que mantenerse esa diplomacia internacional. Tienes que mantener, respetando la soberanía de cada país, en eso estamos claros, pero entender que hay ciudadanos nuestros que están haciendo vida ahí. Y no podemos cerrarnos, y como lo han hecho como lo hizo el gobierno de Lenín Moreno, que rompió relaciones bilaterales con Venezuela. Claro. Y en ese momento había más de 500.000 ecuatorianos en Venezuela. Que quedan en banda, ¿no? Claro, y muchos tuvieron que salir por esa ruptura de relaciones bilaterales. Entonces, hay que recuperar eso.
¿Por qué? Por nuestros ciudadanos que hacen vida en el exterior. Entonces, partiendo de eso y de toda la región, pues hemos visto que se han recuperado países como Brasil, que justamente Lula ha vuelto a levantar esa bandera del progresismo, y en el Ecuador, ganando con Luisa González, pues vamos a tener que seguir esa vertiente y esa corriente, ¿no? Pero sin cerrarnos a diálogos con otros países donde entendamos que son diálogos por nuestros ciudadanos que hacen vida y también por temas económicos internacionales que se necesitan. O sea, el Ecuador tampoco puede cerrarse sabiendo que está en una crisis económica muy complicada y de la cual tenemos que salir. Sí, Correa la verdad que tuvo una postura muy clara, ¿no? En sus gobiernos respecto de cómo coordinar, integrar a América Latina, mirarla como un bloque de cara al mundo, ¿no? Que es lo que se viene aparte. Incluso la recuperación y de la UNASUR tiene que darse. Claro. Yo siempre lo he dicho, y fíjate, en pandemia, si tú te pones a pensar, ¿qué hubiese sido de nuestra región si en pandemia la UNASUR hubiese estado fortalecida y establecida como tenía que ser? O sea, nos hubiésemos ayudado entre países, ¿no? de la región. No tendríamos que haber esperado que países de Europa o países más lejos tendrán que mandarle ayuda a ciertos países. Se dignen, claro. o lo piensen. No, nosotros podemos ser una patria grande, fortalecida, y tenemos cómo hacerlo. Simplemente a veces hay que bajar esos decibeles de que como tú tienes una vertiente ideológica con la cual no pienso o no comparto, pues te cierran las puertas. Exacto, sí, que es lo que suele hacer la derecha. Es correcto, trabajan así. Si no estás conmigo, chao. Ideologizan las relaciones exteriores. Bueno, ¿qué más queda por decir, Mauricio? Porque se viene una fecha muy importante para los ecuatorianos, se va a definir algo que va a marcar el rumbo del país por los próximos años. ¿Qué queda para comentar? ¿Ququé querés? ¿Cómo querés cerrar? Lo principal es hacer ese llamado a nuestros hermanos ecuatorianos que hacen vida, en este caso en Argentina. Hemos tenido en estos días que llegamos desde el día viernes contacto con ellos, hemos visitado los sectores donde suelen reunirse, donde se suelen frecuentar, y les hemos llevado este mismo mensaje, ¿no? Este mensaje de que el 15 de octubre tienen en sus manos la posibilidad de recuperar el Ecuador. Muchos de los jóvenes que están aquí estudiando tienen a sus padres allá, trabajando para ayudarlos a que ellos puedan aquí capacitarse y con un futuro regresar al Ecuador. Y justamente tienen que pensar en eso. ¿Quieres regresar a un país, como tú bien lo mencionaste, terrorífico? Claro. ¿De terror? ¿O quieres regresar a un país donde puedas ejercer la profesión por la cual te capacitaste y puedas aportar ese granito de arena en tu país? Yo creo que eso es lo que tú quisieras como joven. Entonces, ese es el mensaje, y los invitamos a todos y cada uno de ellos a participar este 15 de octubre, a votar con conciencia, votar por nuestra candidata Luisa González y nuestro queridísimo Andrés Araujo, la vicepresidenta, votar todo por la lista 5. Y recordemos que también se repiten las elecciones de asambleístas por el exterior y asambleístas nacionales, después de esa burla que tuvimos el 20 de agosto de voto telemático, que no funcionó, el cual dijeron que estaba más seguro que, bueno, pues que cualquier cosa. Sí, y resulta que tú podías hacer trampa hasta para votar. Nosotros tenemos un compañero en Venezuela que no está empadronado para votar en Venezuela. Y alguien votó por él. Le llegó la papeleta de votación de forma digital. Entonces, ¿esto qué te dice? Que todo estaba planificado para un perfecto fraude. Pero fue tal la desfachatez que se les cayó. Y es por eso que las votaciones esta vez son presencial, con papeleta en mano, marcar todo por la lista 5 y recuperar la patria. Muy bien, te agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes por habernos esta oportunidad. Por favor, Mauricio Zambrano, candidato asambleísta de la Revolución Ciudadana aquí en Radiográfica.